Buenos días, amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 29 de noviembre del 2023. Se acaba el mes. Vamos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen. En 1617, el rey de España Felipe III da su autorización hoy para fundar la ciudad de Córdoba en el actual estado de Veracruz. En el texto ordena que la nueva población lleve por nombre el apellido del virrey Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar. En 1814 son detenidas en Pénjamo por Agustín de Iturbide, entonces comandante general de las tropas del Bajío y segundo del Ejército del Norte, a los insurgentes Rafaela González, Manuela Gutiérrez, María de Jesús López, Luisa Lozano y María Mariana Suarto, y recluidas en la Casa de las Recogidas en Guanajuato. En 1836, en virtud del establecimiento del centralismo en el país y con base en el artículo 3 de la sexta de las leyes constitucionales, el Distrito Federal desaparece y su territorio es incorporado al Departamento de México. En 1880, México reanuda relaciones con Francia, aceptando la promesa de esta de no hacer ninguna reclamación por daños en la Guerra de Intervención. En 1894 muere en la Ciudad de México el distinguido patriota poblano general Juan Nepomuceno Méndez, quien desde 1847 ingresó al ejército, combatió valientemente a los invasores norteamericanos y después ha de distinguirse en la defensa heroica de Puebla el 5 de mayo de 1862 y en la caída de esa ciudad en 1865. Combatió a los franceses en Puebla y en el Valle de México también. Participó en el sitio y toma de Querétaro en 1867 y tuvo muchísimos cargos públicos. Te dejo en la parte de abajo una semblanza para que vayas a notar a detalle toda su operación y función en la vida política de México. En 1927 se inaugura el servicio telefónico entre México y Canadá. Este evento ocurrió en las oficinas generales de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. En 1937 se da el natalicio del catedrático mexicano Salvador Díaz Cíntora en Yuriria, Guanajuato. Ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua como miembro de número el 4 de mayo de 1995. Fue el octavo ocupante de la silla 9. Asimismo, desempeñó el cargo de secretario en el periodo del año 2000. Realizó sus estudios en Humanidades en el Colegio Santa Rita de Casia, de la Orden de San Agustín. En 1950, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, se clausuran las instalaciones del viejo aeropuerto de la Ciudad de México, asentado en los llanos de Balbuena, y se inaugura el Aeropuerto Central Internacional, asentado a orillas del exvaso del lago de Texcoco, el Aeropuerto Benito Juárez. En 1957 nace la escritora mexicana Beatriz Escalante, quien es narradora, gramática, traductora y antóloga. Ella estudió pedagogía en la UNAM y el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid, becada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Ha sido profesora de redacción, teorías del cuento y literatura experimental en las escuelas de escritores de la SOGEM. En el año 2000 muere el astrónomo mexicano Enrique Chavira Navarrete, fundador del Observatorio de Tonantzintla, Puebla. De 1948 a 1953 fue auxiliar de investigador científico en el Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM, uno de los técnicos fundadores del actual INAOE. Él y Guillermo Haro Barraza descubrieron el cometa Haro-Chavira. Nace el 5 de junio de 1925. En 2006, un juez mexicano ordena el arresto domiciliario del expresidente Luis Echeverría, acusado de genocidio por la matanza de estudiantes de 1968, revocando la decisión del magistrado anterior que le exoneró por prescripción del delito.
Y en el ámbito internacional te tengo algunas efemérides. En el año de 1268 comienza el que será el cónclave más largo de la historia, que duraría de 1268 hasta 1271, con una duración de 34 meses y que finalizará con la elección del Papa Gregorio X. En 1543 muere en Londres, Inglaterra, el pintor alemán Hans Holbein, conocido como el Joven. Alcanza reconocimiento gracias al realismo de sus retratos. Sin embargo, también figura como ilustrador, retratista del Renacimiento y diseñador de xilografías, vidrieras y piezas de joyería. Se cree que nació entre 1497 y 1498. En 1797 nace el compositor italiano Domenico Gaetano Maria Donizetti, autor de numerosas óperas italianas como Lucia de Lammermoor, Anna Bolena y otras. Él muere el 8 de abril de 1848. En el año de 1800 se aprueba el metro como la nueva unidad fundamental de medida de longitud. El metro se define como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Esto ocurre en Francia y ya después, a lo largo de los años, se expandirá muy lentamente por diversos países. En México llegará a ocurrir que 3 presidentes decretarían que el metro fuera la unidad de medición, de hecho el sistema decimal. Sin embargo, pues por cuestiones de guerra no se podía establecer hasta que definitivamente en alrededor de 1865 se logró el efecto. Al respecto del establecimiento del metro como unidad y de hecho del sistema decimal internacional en México, te dejo una liga en la parte de abajo. En 1909 es inaugurado el túnel ferroviario llamado el Cristo Redentor, que une Las Cuevas en Argentina con Caracoles en Chile. Corre paralelo a un túnel ferroviario que ya está clausurado, construido a principios del siglo XX para el desafectado ferrocarril Trasandino Los Andes-Mendoza. En 1946 nace el poeta y cantautor cubano Silvio Rodríguez, considerado como uno de los máximos exponentes de la nueva trova cubana, acreedor del título de doctorado honoris causa por la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, Perú, y de la Universidad Autónoma de Córdoba en Argentina. Sus temas han alcanzado fama internacional por su poesía lúcida, inteligente, capaz y de llevar a la movilización y a la conciencia social. En 2017, el Museo Británico de Londres y la plataforma digital Google Arts and Culture exhiben por internet objetos y detalles de la civilización maya y la colección digitalizada de recuerdos y documentos del explorador británico Alfred Maudslay, quien documenta de manera científica con la tecnología visual de la época enclaves mayas como Tikal y Quiriguá. Y aquí terminamos con las efemérides mexicanas del día de hoy. Danos un me gusta, suscríbete al canal, sé feliz en la lectura, ve nuestros videos previos. Hemos publicado casi diario con un pequeño periodo de intermedio y después publicamos por atrasado, pero bueno, ve a ver todo lo que tenemos para ti.